Humillación es la acción de abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien, o sentirse rebajado, rebajarse o rebajar a alguien descaradamente. A medida que hemos venido avanzando en las diferentes heridas del alma, siempre hemos visto que éstas se tienden a forjar o a cimentar en la niñez y casi siempre tienen que ver con uno de los progenitores. Es el que más tiende, sea el progenitor contrario al sexo del niño o el progenitor del mismo sexo, el que tiende a generar la herida. Pues todos sabemos que la mayoría de padres no lo hacen, obviamente con intención, sino de pronto por ignorancia, por cultura. En este caso, esta herida, cuando es propia, acuérdense que hemos hablado si es propia o si viene de linaje, o incluso desde Adán y Eva, esta herida, si es propia, se tiende a forjar en la edad entre el primero y el tercer año del niño. Porque es cuando se le está empezando al niño a enseñar a comportarse. Y esta herida tiene mucho que ver con el comportamiento. Entonces, generalmente, tiene que ver con el padre que está en ese momento a cargo de enseñarle al niño a comportarse. Casi siempre es la mamá, pero a veces no está la madre por A o C, entonces es el papá. ¿Y cómo se genera esta herida? Muchas veces con algo tan simple como que el niño moja la cama, se le está enseñando a controlar esfínteres, de pronto mojó la cama en la noche, y el niño percibe, así no entienda, porque hemos también aprendido que el niño durante los primeros 5 años de vida no tiene la capacidad de discernir si algo es verdad o algo no es verdad. Entonces el niño, por más de que su papá o su mamá de pronto no lo regañen porque mojó la cama, pero con su lenguaje no verbal, el niño interpreta esto como una humillación, como se siente avergonzado como mojó la camita. Otras veces es porque el niño, en su naturaleza de desarrollo, de explorar sus genitales en esta etapa de la vida, también es reprendido por sus padres al encontrarlo haciendo esto. Simplemente es una exploración y también eso no está bien, o no hagas eso, y entonces desde ya se empieza a generar también una herida de vergüenza en el área sexual. Otra forma es cuando el niño sorprende a sus padres desnudos, o a su padre o a su madre, y el papá o la mamá se siente como que intenta ocultarse, no lo toma de manera natural, y el niño aprende a que debe avergonzarse de su cuerpo. Otro ejemplo es cuando un niño está muy bien arregladito, va a haber una reunión y resulta que justo antes de la reunión se empuerca con lodo, o se le dio por jugar con arena, o se echó el jugo encima. Y claro, la mamá o el papá se sienten como así, ¿qué pasó? Lo regañan. Esos pequeños detalles en un niño tan pequeño que, como sabemos, no discierne ni sabe qué sí es cierto y qué no es cierto, lo interpreta inconscientemente como vergüenza. Es muy importante, estos son detallitos de lo que ocurre, lo que puede ocurrir en la niñez del niño, pero sabemos que todos en el transcurso de la vida presentamos situaciones donde por A, B o C o sufrimos vergüenza o nos sentimos avergonzados, que es diferente, porque también hemos aprendido en estas enseñanzas que muchas veces no son las situaciones verdaderas las que generan daño, sino cómo lo interpreta la persona. La persona puede que la situación no haya sido de vergüenza, pero la persona lo interpretó como que se sintió humillada. Entonces también es importante tener en cuenta hasta qué punto es verdad una herida, tanto en la niñez como en la edad adulta, o que la persona la está interpretando así. Y pongo un ejemplo para cualquiera de las heridas. Hay personas que han sufrido mucho en su vida, han sido abusadas sexualmente, abandonadas, etc., pero han interpretado y han trascendido a ello, y son personas que realmente no le dan tanta relevancia y han podido sanar y trascender. En cambio, el comparativo con otra persona que ha tenido situaciones mucho más sencillas, de pronto de aflicción o de conflicto, pero las ha magnificado o las ha interiorizado de una manera
equivocada y se genera ella misma unas heridas mucho mayores que lo que realmente fue. O sea, es muy importante en nuestra vida cómo interpretamos las situaciones, y ahí obviamente de gran ayuda nuestro gran amigo, que es el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, como dice la palabra, y también el que nos da el discernimiento hasta qué punto estamos interpretando las situaciones correctamente o las estamos interpretando de una manera inadecuada con base en nuestras propias heridas, o también bajo la influencia del reino de las tinieblas, para que veamos las cosas de una forma distorsionada. ¿Cómo entonces trata de enmascarar la persona? ¿Qué máscara se pone la persona que tiene una herida de vergüenza o de humillación? Siempre vemos que las personas tratamos de colocarnos máscaras para no sufrir, para aminorar el dolor de esa herida, y se hace inconscientemente, no es algo consciente. Ni siquiera la propia persona se da cuenta hasta que el Espíritu Santo quita la venda, o a través de una enseñanza de estas, o a través de revelación directa de la persona, dice: ah, caray, si tengo esta máscara, no me he dado cuenta, o sea que tengo tal herida, y ese es gran parte de su proceso de sanación. Como hemos visto, al hacer conciencia de las diferentes heridas, es ya un gran avance en el proceso de sanidad de esa herida. Entonces, para este caso puntual, la máscara que se coloca a la persona como una humillación es una máscara de masoquismo. ¿Qué es el masoquismo? Es el comportamiento de una persona que encuentra satisfacción o incluso placer sufriendo. A medida que vayamos dando la enseñanza, vamos a entender por qué digo que es una máscara de masoquismo y que la persona incluso siente placer sufriendo. Y esto obviamente lo hace inconscientemente. Una parte para que entendamos es que cuando una persona tiene este tipo de herida, inconscientemente busca el dolor y la humillación de los demás. La mayoría de las veces, entonces, son personas que intentan hacerse daño o a castigarse inconscientemente antes de que otro más lo haga. Por ejemplo, comete un error y ella misma: ay, como soy de bruta, como soy de... antes de que la otra persona te diga: oye, no debiste haber hecho esto. ¿Por qué? Porque es menos doloroso lastimarse a sí misma a que otra persona lo haga bajo la interpretación de lo que tiene inconscientemente la persona con una herida de humillación o de vergüenza. Acuérdese que esto es inconsciente. Entonces, por eso se dice que la máscara que se pone es de masoquismo. Y desafortunadamente, así como ocurre con la mayoría de las heridas que hemos visto, la persona con esta herida atrae más situaciones de humillación. O sea, tiene una herida de humillación e inconscientemente es como un imán para atraer más situaciones de vergüenza a su vida y más situaciones de humillación. Lo mismo con la herida de rechazo. La persona con una herida de rechazo atrae situaciones de rechazo. Inconscientemente se coloca ella misma en situaciones donde va a ser rechazada o va a ser maltratada. Adicional a lo que hemos hablado hasta este momento con esta herida, la persona que tiene vergüenza siempre se siente culpable. Es algo que va unido. Vergüenza con culpabilidad.